No, no me permite compartir. Listo, creo que ya. Sí, ahora sí. Bueno, entonces bienvenido Davis y adelante. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, eh, como para presentarme, el que les habla es David Castillo, de profesión, ingeniero forestal, es de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Perú. Bueno, vengo ya trabajando desde hace muchos años atrás en temas de proyectos sostenibles, se podría decir, en cacao, en sistemas agroforestales, en plantaciones forestales. Básicamente esa ha sido mi experiencia en todo este tiempo que he venido laborando en la selva de Perú, ¿no? Eh, Bien, voy a dejar de compartir un toque. Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, quería dejar de compartir el video porque a veces se pone lento el internet. Pero ahí dejémoslo entonces. Bueno, hablando con Benjamín, este es un tema muy importante que de repente muchos de nosotros nos cae como que de sorpresa, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio en realidad, ya que desde años atrás muchos de los productores en distintos países que cultivan esta hoja que es la coca, ha sido en el transcurso de los años como que muy visto desde la manera más fea, se podría decir, ¿no? Entonces, en esta parte del territorio de Perú, que es en la región de San Martín, específicamente en la selva de San Martín, la parte oeste, se podría decir, se cultivaba esta hoja de coca, ¿no? Y bueno, que hoy en día también siguen cultivando, pero ya en menor escala y en menores densidades, se puede decir. Pero en el transcurso de los años se han ido viendo nuevos cambios, ¿no? Y es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy respecto a lo que se ha venido trabajando durante todos estos años para que los productores tengan una vida digna. Entonces, para como también complementar que en esta parte del territorio, en esta región, desde ya el día de hoy, pertenece a una nominación por parte de la UNESCO, que es la Reserva de Biosfera Gran Pajatén, y como también a un bosque modelo que se llama Bosque Modelo Río Guayabamba Viseo, ¿no? Como para explicarles un poco sobre lo que es el cultivo del hoja de coca en Perú, desde el año 1994 hasta el año actual, que es el 2020. Si tengo datos ahí más o menos que les voy explicando. Entonces tenemos que en Perú hemos visto que ha ido disminuyendo el cultivo en hectáreas de la hoja de coca, ¿no? El gobierno de Perú ha ido luchando en contra de la hoja de coca para erradicar y así disminuir el narcotráfico en Perú, ¿no? Como vemos en el gráfico, que se ha ido disminuyendo en el transcurso de los años. Y acá es este dato que les presento, que es hasta el 2017, que el cultivo de hoja de coca se ha ido como manteniendo en el transcurso del tiempo. Y estos son datos que el gobierno de Perú ha ido recopilando durante todos estos años, que es la UNOP, que es la Unión Nacional de la Lucha contra el narcotráfico, ¿no? Acá les muestro un mapa respecto al cultivo en los años desde el 1983 hasta la actualidad, ¿no? Como vemos, el porcentaje ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo, ya que el gobierno de Perú ha ido trabajando fuertemente contra los cultivos de hoja de coca, ¿no? Ha ido disminuyendo las áreas de cultivo. Entonces, año tras año, el gobierno ha ido trabajando fuertemente esto y a la par con proyectos
alternativos, que en este caso viene a ser el cacao, ¿no? Entonces, el gobierno de Perú, como parte de su trabajo para el apoyo a los productores que se iban a quedar sin un sustento, ya que la hoja de coca era como un cultivo principal para ellos. Entonces, ¿qué decía el gobierno en ese entonces? Ha ido viendo de qué manera podía apoyar al productor para que se desempeñe, se desarrolle económicamente con cultivos alternativos que no sean ilícitos. Y en este caso es el cacao. Entonces, desde ese entonces, el gobierno de Perú ha ido trabajando fuertemente para el desarrollo de este cultivo. Han ido trabajando con productores, obviamente que estén interesados por este cultivo, ¿no? Entonces, han ido trabajando con entidades del Estado para poder desarrollar toda esta cadena de valor del cacao. Adicional a ello también, desde ya años atrás se vienen trabajando en los sistemas agroforestales. Se hacían la siembra de la Asociación de Cultivos de Cacao con plantas forestales. Entonces, como parte de una iniciativa también de la contribución a nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, también desde esos años ya se pensaba en cómo podemos contribuir a la mejora del medio ambiente. Entonces, lo que se pensó es también por parte del Estado es apoyar en ese aspecto, ¿no? Bueno, acá tenemos un par de imágenes de cómo es lo que se venía trabajando con el cultivo de la coca. Se hacen grandes extensiones de deforestación en la selva, en el bosque, para poder desarrollar este cultivo. Dice que en el transcurso de 14 años ya se deforestó más de 60.000 hectáreas de bosque, en este caso en Perú, ¿no? Además, también en el tiempo de la coca sabemos que hay muchas cosas negativas que vienen. Uno de ellos es el incremento de la violencia y los productores no tienen una vida digna, viven como que escondidos se podría decir, de las autoridades, en este caso policiales, porque normalmente también ellos muy aparte de cultivar la hoja de coca, hacían el procesamiento de la pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces, sabes muy bien que es que al cultivar esta hoja de coca, trae consecuencias muy graves en adelante, ¿no? Las familias que desarrollan este cultivo no se, no viven tranquilos, se puede decir. Hay violencia, hay narcotráfico, entonces muchas cosas que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí entonces se crea también en ese espacio un parque nacional que viene a ser en Perú, es un área natural protegida. Entonces, como que en la parte de amortiguamiento de esa zona de bosque que hoy en día Perú ha estado trabajando fuertemente, que son las áreas naturales protegidas, para proteger la biodiversidad de nuestros bosques, ¿no? Entonces, en ese espacio cerca o colindantes a las comunidades que están en esa zona de la selva, se crea un parque nacional para, el cuidado y la protección de la biodiversidad, ¿no? Ese fue en el año de 1983, ¿no? Entonces, vamos a tocar un tema que los productores y su nueva visión de sostenibilidad, ¿no? Después de haber erradicado la hoja de coca, entonces los productores como que se quedaron al aire y cómo el gobierno ha ido trabajando en estos temas para que el productor tenga una vida digna. Se hicieron muchos estudios con respecto al cacao y a su implementación también con sistemas agroforestales para una mejora en la producción y económicamente también del productor, ¿no? En este estudio que se hizo con la Universidad del Pacífico se evaluaron parcelas de cacao, ¿no?
y donde se desarrollan mejor este cultivo y qué variedades de uno se podría adaptar a las diferentes condiciones de los climas. Entonces, en un principio, los productores saben muy bien que cuando ingresan o se meten a un cultivo que no conocen o desconocen, entonces como tienen como ciertas actitudes negativas, porque mm, se puede decir que tienen miedo a meterse a algo que no conocen, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo fuerte por parte del Estado de cómo estos productores podrían cambiar la mentalidad de cultivar hoja de coca a cultivar cacao. Eh, entonces, como han visto que los cambios se han ido dando en el transcurso de los años, ya muchos de los productores que no querían cultivar cacao, entonces han ido involucrándose cada día, cada año más, ¿no? Entonces han ido sumándose más productores a la siembra del cacao. Y adicional a ello, se han ido desarrollando otras iniciativas más aparte del cultivo de cacao. Entonces, que en cultivos lícitos se podría decir. En este caso, en los años del 2008, se podría decir, en esta zona, se desarrollaron proyectos medioambientales, que es uno de ellos es un proyecto de reforestación también. Entonces, a la par con el cultivo del cacao, entonces se han ido desarrollando nuevas alternativas de negocios para los productores en esta zona. Entonces, también como parte de la iniciativa de muchos productores de la misma zona que estaban muy preocupados con el medio ambiente, que el clima había cambiado, que las condiciones climáticas no eran las mismas de los años anteriores. Entonces, se da una iniciativa de un proyecto financiado por empresas francesas, donde los productores, preocupados en realidad, entonces empiezan a instalar plantaciones y también sistemas agroforestales, pero de empresas privadas, ¿no? Entonces se instalaron muchas áreas, hasta el día de hoy se vienen instalando parcelas en sistemas agroforestales, como también en plantaciones forestales, ¿no? Nos dicen que un estudio nos dice que cuando tú no siembras árboles o cuando tienes un suelo desnudo, pierdes como 61 toneladas, un aproximado de 61 toneladas de suelo por hectárea, por año, hectárea por año. Entonces es una pérdida enorme, tanto de la biodiversidad en el suelo. Y como también es muy importante si tú quieres un suelo muy fértil para desarrollar otros tipos de cultivos, ¿no? Pero si tenemos un suelo con un diseño agroforestal, la combinación de tus cultivos agrícolas con la parte forestal, nos dicen que solo perdemos 10 toneladas de suelo hectárea por año. Pero si tenemos y comparando con bosque secundario, solo perdemos 200 kilogramos de suelo por año, hectárea por año. Entonces, ahí vemos la comparación de cuán importantes son tanto la cobertura en el suelo, la cobertura aérea para los suelos. Y, y sabemos que cuando hacemos el cultivo de la coca, estamos acidificando los suelos, ¿no? Entonces, es un proceso por el cual el suelo pasa y pierde su fertilidad. Entonces, eh, en eso también se ha pensado en el Estado ha ido pensando también en eso para que cómo poder contribuir ese cambio de cultivo por un cultivo lícito, ¿no? Entonces, se ha visto, acá tenemos cómo ha ido desenvolviéndose este proyecto que les explicaba en esta zona en el transcurso de los años, cómo han ido los productores empoderándose desde 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 los viveros, de etapa de vivero, que ellos mismos son los que producen sus plantones para luego sembrarles en sus parcelas. Entonces, año a año han ido instalando sus plantaciones, sus sistemas agroforestales para poder
contribuir un poco al menos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí vemos que en el transcurso de los años han ido sembrando cada día más y cada año han ido incrementando el número de productores, ¿no? Entonces, no ha sido fácil en el transcurso de los años cómo los productores han ido cambiando su mentalidad desde los años que se han empezado a erradicar la hoja de coca, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy complicado, pero nada difícil. La cuestión es querer y poder, ¿no? Entonces, acá como les explicaba, los productores con el tiempo han ido ganando el entusiasmo de poder querer hacer algo por este medio ambiente, ¿no? Entonces, muchos de ellos cuentan con plantaciones, tanto como les explicaba, forestales y el cultivo de cacao, ¿no? Para su mejora económica. Aunque sabemos que hoy en día los productos que se pueden extraer del cacao son múltiples, ¿no? Son múltiples los derivados del cacao. Pero también sabemos que hoy en día la bolsa del mercado en cacao es un poco bajo respecto al pago que le hacen a los productores, ¿no? Entonces, hay algo también que los estados deben trabajar fuertemente en ese aspecto. ¿Qué solución darles al productor si tú estás haciendo erradicación de un cultivo que no es permitido, ¿no? Entonces, también se ha pensado mucho, mucho en ese entonces qué proponerle al productor para darle una salida a mejoras económicamente, ¿no? Eh, bueno, compromiso comunitario. Bueno, para explicarles también un poco respecto a lo que es en esta zona donde se venía trabajando o se viene trabajando hasta el día de hoy, es que les había mencionado anteriormente, al principio, que en esta parte del territorio es nominado por la UNESCO como una reserva mundial de biosfera Gran Parate. Entonces, se ha pensado mucho en los productores, de qué formas se puede ir eh, contribuyendo para su mejora, tanto económica, social y cultural, ¿no? Entonces, este es un espacio muy, muy bonito donde los productores año tras año han ido desarrollándose desde que se ha nominado o se ha aprobado la Reserva de Biosfera Gran Pate. Entonces, en el año 2016, la UNESCO ha aprobado esta nominación de la Reserva de Biosfera Gran Pate. Eh, ¿Por qué y con qué fines? Uno de ellos es porque parte de este territorio forma un corredor biológico donde lo que se quería entonces es proteger áreas de interés, donde se encuentra mucha biodiversidad importante de la zona en realidad. Y como también pensaban eh, de cómo los productores que viven alrededor de la zona se pueden desarrollar ciertas actividades en donde el productor no haga presión hacia los bosques, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando fuertemente el tema de fortalecimiento al productor en respecto al cultivo del cacao, ¿no? Entonces se han ido dando muchas capacitaciones, se han ido fortaleciendo hoy en día que las plagas son fuertes, se han ido haciendo prácticas eh, agrícolas, pero amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas cosas se han ido desarrollando con el tiempo a medida que de las necesidades de los productores respecto a este cultivo. Como les explicaba, uno de los intereses, ¿por qué denominar esta parte del territorio una reserva de biosfera? Porque se necesita conservar la biodiversidad biológica y una de ellas son especies tanto de animales como especies de fauna y flora, ¿no? Bueno, este es el área de Perú y la zona de San Martín y cuál es el ámbito donde se desarrolla es el ámbito de la reserva de biosfera, ¿no? Y la zona bueno, esa es una imagen donde los productores hoy en día están organizados
pertenecen a muchas organizaciones. Normalmente cada comunidad de esa zona, que es, normalmente por ahí se ingresa por río, no hay carretera. Entonces, por lo general, cada comunidad cuenta con una asociación de productores. Entonces, tenemos ag- agricultores empoderados, formalizados, se podría decir, en la cual cada una de esas asociaciones forman parte de alguna otra organización más grande. Entonces, con el tiempo se ha ido formalizando y eso es bueno saber porque sabemos que como productores solos no podemos hacer nada a menos que estemos juntos y organizados para poder captar nuevos proyectos, para poder ser participativos en cualquier fondo y así desarrollar sus actividades, en este caso, que es la principal, el cultivo de cacao, ¿no? Entonces, en la zona, muchos de los productores eh, nos cuentan a modo de experiencia que, que ha sido y es una experiencia muy bonita desde que ellos dejaron de cultivar la hoja de coca, ¿no? Entonces, muchas cosas han ido pasando en el transcurso de los años. Han tenido visitas por parte del Estado, por parte de la inversión privada, para ir mejorando sus cultivos. Eh, Como les explicaba, a la par del cultivo del cacao, se han ido desarrollando nuevos métodos sostenibles, ¿no? En esta parte de la región. Entonces, eh, estos productores con el tiempo han ido asociándose a cooperativas para poder exportar sus granos, entonces, y tener mejores oportunidades con el tiempo, ¿no? Una de ellas es la cooperativa que mayor productores ha abarcado y la gran cantidad de cacao que puede exportar es la cooperativa Acoparo, que se llama que la que predomina en esa zona. Entonces, trabaja con los productores, pero con desarrollo del cacao de una forma más sostenible, o sea, y, y se puede decir y sí, participan de certificaciones en donde la cual el cultivo del cacao es amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es también, sabemos que hoy en día es importante saber de dónde provienen el chocolate o el cacao, el grano, y si es de un cultivo sostenible, donde no aplicas ningún tipo de insumo que haga daño a la salud, entonces es importante saber eso también. Bueno, adicional a ello, que se han ido trabajando nuevas iniciativas, aparte del cacao, muchos de los productores han ido preocupándose, como les mencionaba, porque el cambio del clima en el transcurso de todos estos años. Y se han iniciado muchos proyectos, pero con el tiempo han ido decayendo porque no tenían una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en vista de eso, por la iniciativa de algunas comunidades de esa zona, productores, en realidad, productores interesados y preocupados, entonces han ido conectándose con teniendo contactos con ciertas personas que también se interesaban para la conservación de áreas de bosques, ¿no? Entonces, hoy en día se conservan cerca de 303.000 hectáreas de bosque que pertenecen a un proyecto que se llama Proyecto Red Biocorredor Martín Sagrado. Este es un proyecto por la cual los productores conservan áreas de bosque. Hay tres concesiones que están unidas, como le ven en la imagen. Una la administra dos la administran dos cooperativas y una la administra una asociación de productores. Entonces, se trabajan con las asociaciones y con estas cooperativas para conservar estas áreas de bosque. Adicionalmente a ello, se trabajan con los productores que tienen su cultivo de cacao para fortalecerles, para dar asistencia técnica en respecto al cacao, para dar asistencia técnica en cualquier otra actividad adicional a ello que ellos quieran desarrollar en su comunidad.
Ahí más adelante les voy explicando de cómo y cada una de las comunidades vienen desarrollando ciertas actividades a la par con el cacao, ¿no? Que es el cultivo principal. Bueno, eh, como también les mencionaba, hay una organización que también trabaja fuertemente con ellos, que ha venido desde el año 2012, ha venido trabajando con este proyecto que les mencionaba, que es el de Proyecto Red, que es la Fundación Amazonía Viva. Es una organización que trabaja en la zona para fortalecer, para desarrollar proyectos medioambientales con los productores y siempre apoyando en el tema de su cultivo principal, que es el cacao, ¿no? Bueno, como les decía, este es el área donde se desarrolla la reserva de biosfera. Como zona núcleo, les comentaba en un inicio, tenemos al área natural protegida por el Estado, que es la parte naranja más oscura. Entonces, esta zona abarca unas 274.000 hectáreas. A, la, a los costados, que es la zona tampón, están las áreas concesionadas para la conservación, que están, como les explicaba, que están del proyecto RED, que están concesionadas para la protección. Y la zona más amarilla es la zona de transición, en realidad, donde es que están asentadas las comunidades y las que están distribuidas a lo largo y ancho de esta área, ¿no? Entonces, con con estos productores, con estas comunidades son los que se trabajan las distintas actividades en marco al cultivo del cacao, ¿no? Y otras actividades también de lo que ya venía mencionando. Entonces, bueno, esto no se- Entonces, como les mencionaba, que las actividades que se realizaban en esta zona, que es la zona tampón, eh, adicional a ello hay una ruta que le llaman la ruta del cacao y el chocolate. Entonces, se ha, se ha visto la necesidad de qué más podemos hacer aparte de cultivar el cacao. Entonces, ha nacido una idea de, por parte de Prom Perú a realizar una ruta del cacao y el chocolate. Hay una zona por la cual uno puede ir a visitar, llegar y hacer una ruta y vas a encontrar variedades de cacao y como también cultivos, sistemas agroforestales que están instalados en esta parte, ¿no? Aparte, adicional a ello, también vamos a poder ver otros sitios donde desempeñan ciertas y otras actividades. Por ejemplo, también tenemos, desarrollan actividades de apicultura, piscicultura. Hoy en día, una de las comunidades es fuerte en el tema de abejas nativas, moniponicultura. Están muy empoderados en poder desarrollarse económicamente con esa actividad. Hoy en día ya se podría decir que la comunidad de los que pertenecen a la asociación con 50 a 80 cajas de abejas nativas para posteriormente comercializar, ¿no? La miel de esta abeja. Y es una de las mieles más nutritivas y con más proteínas, se podría decir, y una de las más caras. Eh, bueno, bueno, también se ha ido trabajando fuertemente lo que es en la par con el cacao, el comercio justo, que los cultivos sean orgánicos, porque no son dañinos con el medio ambiente, a la par la siembra de las plantas forestales y y mejorar el microclima de los cultivos de cacao, porque sabemos que los árboles forestales regulan el clima, ¿no? Entonces, como les comentaba, las actividades económicas a la par del cacao que también se venían desarrollando con los productores en estas comunidades. Entonces, una de ellas es la piscicultura que les mencionaba, cómo ellos han ido con el tiempo, bueno, no son todas las comunidades, pero los que están interesados han ido desempeñándose fuertemente en la crianza de peces. Las personas que estaban interesadas los capacitaban,
les entregaban, el proyecto les entregaba sus alevines para que puedan ellos empezar y con el tiempo ellos ya sosteniblemente ellos ya podían mantenerse porque a un principio ya les apoyaban, entonces con el tiempo ellos ya solos iban encaminándose. Y también el proyecto que se desarrolla ya, el proyecto de reforestación, una de las comunidades que es el encargado de producir los plantones para que se instalen en las parcelas de los productores que están en la zona. Entonces, se trabajaba con una de las asociaciones en ese entonces y hoy en día ya se trabajan con más asociaciones y son ellos los que producen son plantones. Obviamente que para que ellos produzcan hay un pago de por medio, ¿no? Para contribuir con su tiempo y su trabajo que realizaban o que realizan en esta actividad. Entonces, o sea, no solo era el cacao en ese entonces, hasta el día de hoy, sino que se han ido desarrollando muchas cosas, muchas actividades para el bien del productor, para de esa manera diversificar sus ingresos. Como les mencionaba, se han ido formalizando nuevas organizaciones y se han ido visitando nuevas regiones para poder tener una, una fuerte participación por parte del sector público, ¿no? Entonces se han ido visitando otras regiones para así tener mejor participación de ambas partes, no solo de la entidad privada, sino que también de la parte pública, para así fortalecerlos a nuestros productores y que se sientan identificados. Eh, Como les mencionaba, en esta parte de la región, en la selva de Perú, que es San Martín, se cultiva también el café también, en las zonas más altas de la región. Y como les mencionaba, también los sistemas agroforestales que se vienen instalando año tras año. Y como acá les quería explicar algo muy interesante, una de las comunidades de esa zona han, han ido trabajando fuertemente en el tema del cacao. Han tenido, se podría decir, gracias a Dios, la visita de un extranjero que ha querido invertir y trabajar con ellos. Entonces, en realidad son dos comunidades las que trabajan con ellos. Hoy en día, esas dos comunidades exportan su cacao, venden su cacao, venden el chocolate que fabrican en Suiza, porque son extranjeros los que, de Suiza, los que invierten para el procesamiento y la transformación. Entonces, estos productores son como un modelo de desarrollo en esta zona del, del Perú, ¿no? Ellos forman parte también de los socios de esa empresa que forman en Suiza. O sea, ellos en esa zona de Perú son los que son más pagados en la producción de cacao. Y su precio se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso es interesante que están asegurados que el precio va a mantenerse durante todo el año y a un mejor precio. Y dependiendo de la variedad de la cual ellos eh, producen, ¿no? Entonces es interesante de cómo ellos han venido trabajando a lo largo del tiempo esta actividad y cómo han ido desarrollándose y cómo han ido progresando de esta manera, ¿no? Y sabemos que si nos desarrollamos de una forma donde podamos vivir felices, es lo mejor, ¿no? Entonces, ellos hoy en día forman parte de una cooperativa que se llama Cooperativa Choba Choba, que ellos mismos son socios y son alrededor de 35 productores. Como vemos ahí, trabajan todos, tanto varones como mujeres, están involucrados, están empoderados. Muchos de ellos han sido llevados hasta la ciudad en la país de Suiza para poder para poder ver cómo es cómo se que desarrollan el proceso de transformación del cacao al chocolate, ¿no? Es muy interesante que esta parte de la zona de Perú
donde ellos producen el cacao y exportan para poder procesar en Suiza. Entonces, el cacao que sale de acá, de esta zona, es de una reserva de biosfera. Entonces, en Suiza también hay otra reserva de biosfera, la ganadería, y se ha juntado este producto del cacao de esta reserva de biosfera con la leche de esta reserva de biosfera. Entonces, ha sido como se puede decir, una revolución ahí del chocolate y la leche, donde ambas biosferas han sido unidas por estos productos, ¿no? Y hay un chocolate especial que se llama Gago Late en esa zona donde de esas dos biosferas de ambos países, ¿no? Y es muy interesante porque aparte de que vende el producto, marketea con estos nombres, entonces a ellos también como que les da más ánimos de querer seguir trabajando en sus parcelas, en sus fincas con el cacao, ¿no? Entonces es un modelo de desarrollo económico con respecto al cacao en estos años. Y hasta el día de hoy vienen trabajando fuertemente estos productores. Y obviamente que el cultivo de su cacao siempre es orgánico. Y hoy en día también han ido ingresando nuevos productores porque ha ido aumentando el volumen de su consumo. Entonces, el productor que ingresa, productor que es evaluado para poder ingresar, y obviamente tiene que ser un productor orgánico y que no, y que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es importante para ellos poder, para poder hacer ingresar a nuevos productores, en realidad, a la cooperativa al cual ellos pertenecen. Bueno, muchos desafíos al día de hoy se tienen todavía y nuevos retos también que se tiene que dar, que se tiene también, no solo uno como profesional, sino como las autoridades en este caso, para así darle al productor una sostenibilidad de su producto, ¿no? Entonces, muchos de los países, a los productores como que son minimizados y son mal pagados respecto a los cultivos que vienen desarrollando. Eh, en esta parte de la región en Perú se ha ido trabajando también con los productores muchos productos derivados del cacao. Han ido trabajando también asociaciones de productores, la transformación del cacao a derivados. Trabajan las madres de familia, trabajan en la transformación de este producto como una entrada más económicamente al bolsillo, se podría decir, de sus hogares. Entonces, se les han ingeniado también ellos muchos y se han ido capacitando también en diferentes sitios de cómo han ido desenvolviéndose estas personas en otros lados, ¿no? Se han ido comparando nuevas ideas para que también estas personas que viven en estos lugares puedan desarrollarse. O sea, no solo esperar de que el Estado o otras entidades vengan y lo hagan, sino que cada uno también podría desempeñarse solo. Entonces, no solo es vender el grano del cacao, sino que también tú como productor puedes hacer también un producto derivado. Entonces, hay muchos de los productores que hoy en día sí han ido transformando, hacen harina de cacao, pasta de cacao para que vendan, tienen sus mercaditos ahí marcados en las zonas, en las ciudades donde ellos puedan vender. Entonces, es la ingeniería de cada productor en realidad de cómo uno puede ir desarrollándose con este cultivo, ¿no? Y obviamente siempre con la ayuda y las capacitaciones que siempre llega de parte del Estado y como también las entidades privadas durante todo este tiempo. Claro está de que también aún existen productores que todavía sí cultivan la hoja de coca. O sea, es un cultivo que nunca va a desaparecer en realidad, porque aparte de que hay productores que cultivan uno de forma ancestral, porque años atrás lo venían haciendo sus antepasados,
Uno por cuestiones energéticas, que lo cultivan para su día a día. En Perú hay una palabra muy peculiar que le decimos chachar, la hoja de coca. En realidad y eso lo utilizan más que todo en la parte de la sierra de Perú, donde chachar significa masticar la hoja de coca, como medio energético para poder trabajar en las fincas, ¿no? Entonces, muchos de esos productores cultivan con ese fin y muchos de ellos para el tema de la pasta básica de cocaína, para el narcotráfico, ¿no? Entonces, sabemos que ese cultivo para el narcotráfico nunca va a desaparecer, siempre va a estar ahí perenne, ¿no? Aunque el Estado siempre está trabajando en temas de la erradicación, pero es un tema muy complicado. Pero si le damos salidas a los productores donde el tiempo y las ganancias que puedan uno obtener de un cultivo sea la mejor o sea para el productor, se puede decir, eh, mejor visto, entonces obviamente que sí va a cambiar de cultivo para que puedan desarrollarse en su vida, ¿no? Y económicamente y estar bien, ¿no? Porque sabemos que el cultivar hoja de coca se podría decir rentable, pero con el tiempo tú sabes que no llevas una vida digna, a comparación de que si realizas un cultivo lícito, en este caso que es el cacao, ¿no? Y puede ser otro cultivo también. Bueno, creo que esa sería por mi parte la charla o como modo de experiencia de esta parte de la zona de Perú. Esta es una imagen de una de las zonas donde se protege esta área de bosque, ¿no? Este es el río Guayabamba, por la cual uno navega para llegar a estas comunidades. Por ahí no existe carretera para poder llegar, todo es río, todo es río. Entonces, es interesante también cómo ellos han ido cuidando este espacio para que no se creen carreteras, porque necesariamente sabemos que para cuando hacemos carreteras ya empiezan y llegan los inmigrantes y empiezan a deforestar, a degradar bosques, toda esa cosa. Entonces es importante que ellos también que se sienten identificados en querer que esto no avance, ¿no? Entonces, con el transcurso de los años han ido mejorando en ese aspecto, han ido cambiando su mentalidad respecto a cómo el medio ambiente influye también en sus cultivos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, Benjamín, me la hace saber y lo discutimos acá. Bueno, listo, David, muchas gracias por la conferencia, muy buena. Son temas bastante interesantes. A manera de comentario, en la parte occidental de Guatemala se presenta un fenómeno similar. Sin Ujú. embargo, lo nuestro no es con la hoja de coca, sino es con la amapola. Entonces, pues me llama mucho la atención. Al final, me imagino que siempre se generan algunos problemas, siempre hay cosas por mejorar, pero me llama la atención cómo los gobiernos y me imagino que algunas instituciones no gubernamentales han respondido al tema de, bueno, vamos a dejar de cultivar la coca, pero les damos estas opciones. Exacto. Y es algo que en Guatemala no ha sucedido. Entonces, en Guatemala hay erradicación más que en baja cantidad, podría decir yo, es marihuana, en Ujú. alta cantidad es amapola. Entonces, hay bueno, son ya municipios identificados que, que son quienes más producen esto. Hay una relación con todo lo ancestral, pero es una cuestión muy baja. Sobre todo se hace para ya llegar a un mercado, Exacto. para ya vender esto y tenerlo ahí. Pero entonces llega el gobierno y erradica todas las plantaciones. El Sí, problema es que no hay opciones, o sea, no vienen y te dicen, bueno, vamos a generar estos proyectos de hortalizas, no sé, sino es solo la erradicación y ahí terminó toda la acción del gobierno. Entonces, creo que ahí es el problema. Yo me imagino que en algún tiempo la Amazonía
estuvo como en esa transición de, bueno, solo erradicar y sin soluciones, o desde que se iniciaron las erradicaciones de la hoja de coca ya se plantearon soluciones? ¿Cómo fue esa situación ahí en Perú? Sí, quizás en un principio como que era un poco complicado porque quizás el Estado no tenía una salida al productor, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, sí ha ido dando alternativas al productor para poder desarrollarse económicamente y no dejarles a la deriva. Por ejemplo, en otra zona donde estuve trabajando, donde la erradicación era fuerte, era en la región Huánuco, por la parte de Monzón, donde se cultiva la hoja de coca a gran escala. La mayoría de sus fincas eran cocales. Entonces, el Estado entró, erradicó, pero a la par, en ese año ya como que ya sabían qué es lo que les iban a proponer, ¿no? Entraron, erradicaron y trabajaron el tema de cacao y café. En la zona más alta café, en la zona más baja cacao. A la par, hortalizas para asegurar la alimentación diaria de los productores, porque sabemos que el cacao y el café son cultivos no de corto plazo, ¿no? Entonces, para ir viendo de cómo ellos pueden sobrevivir al erradicar su hoja de coca. Entonces, estuve trabajando por esa zona también, pero y en la parte ambiental, donde ofrecíamos introducir, aparte de los cultivos, árboles forestales, que también en esa zona eran deficientes porque se habían tumbado zonas de bosque y ya no existían. Entonces, se ha ido trabajando muchas cosas, no solo en la parte agrícola, sino también en la parte ambiental. Ya. Sí, eso, como te digo, al final es bastante importante porque se va generando una respuesta. Por supuesto, pasó un tiempo, pero creo que en ese tema en Guate estamos, ah, no se ha abarcado como se tiene que abarcar, porque Ujú. incluso se generan un montón de conflictos por ese tema. Hay varios lugares que ya tienen sus espacios y a veces no dejan entrar a los policías, no dejan entrar y ya se vuelven conflictos sociales. Entonces, además que mucha de esta cuestión del cultivo de amapola para el occidente rige la economía del lugar. Sí. Si en ese tiempo estuvo bien el precio, no hubieron tantos controles y ellos pudieron vender, de seguro las personas van a tener un poder adquisitivo un poquito mayor y la Sí. economía se va a mover. Entonces, incluso los negocios de las partes pobladas van a estar un poquito mejor. Pero cuando se radica, y también es una crisis económica. Y creo que ahí pues, es una solución que se debería de ir planteando eh, para los diversos lugares donde se ha hecho esto. Otra duda que yo tenía es, bueno, si bien es cierto, la coca, como mencionabas, se ha ido plantando en algunos campos ya con objetivos comerciales, esta también tiene mucha importancia cultural. Sí, exacto. Y, y bueno, al final son dos preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué importancia cultural tiene la hoja de coca dentro de Perú o la Amazonía de Perú? Y bueno, respondamos esa y ya luego planteamos la segunda para ir en orden. Sí, en Perú sí tiene gran importancia porque sabemos que desde los años de los incas, esta hoja de coca se Ujú. utilizaba bastante como medio energético para las personas que realizaban labores de agricultura. Es más, en ese entonces no existían correos, pero existían personas que realizaban nosotros lo decíamos los chasquis, los que realizaban los correos, personas que iban corriendo y llevaban la información o cualquier otro producto, ¿no? De interés para en ese entonces, en tiempo de los incas. Entonces, ellos para poder resistir más y llegar a ciertos lugares consumían masticaban la hoja de coca como medio energético, ¿no? Entonces, eso se ha ido transmitiendo a lo largo de los años a las personas y también lo utilizan hasta hoy en día como medio energético para poder seguir realizando sus labores en sus parcelas, ¿no? Y no cansarse, se puede decir. Ya. Y
este, la hoja de coca también tiene algunos usos, podríamos decir, ceremoniales o para algunos rituales, o es Eh, solo, ha sido un uso meramente para las cuestiones energéticas para el trabajo. sí, en realidad sí, mira, muchas de las personas también que practican estos, eh, se puede decir, como, no sé, curiosos, chamanes, no sé, para, utilizan esta hojita de la coca para, como que te dicen para leer la suerte, ¿no? Entonces, he escuchado muchas de esas personas que Ya, utilizan también la hoja de coca para, como un medio para realizar estos rituales. O sea, no solo para el consumo energético, sino también para ese tipo de cosas. En Perú hay una asociación que se llama, si mal no recuerdo el nombre, no me recuerdo ahora, pero es una entidad del Estado donde hay productores que están registrados para la comercialización de la hoja de coca. Pues, lo cultivan, lo venden a esa entidad, pero no es un precio que también es muy, muy, muy por debajo de lo que se espera, ¿no? Entonces, son pocos los que están registrados en esta entidad para la venta de su hoja, pero ahí va, ¿no? Entonces, por eso te digo, más es los cultivos como más para la fabricación de la pasta básica de cocaína. ya. Y las personas que, como mencionabas, que hay algunas personas que igual siguen cultivando esto, pero a muy baja escala para uso personal, para uso en labores de trabajo y hasta como un tema de endoculturación, ¿verdad? Para mantener la cultura de los antepasados y llevarla hasta hoy en día. A estas personas, un ejemplo, si tienen dos, tres plantitas de coca o una, ¿también son castigadas por el Estado? ¿O solo es cuando No, tenés extensiones ya muy grandes? no, en realidad son cuando son extensiones más grandes, porque no te pueden juzgar por tener unas dos, tres, cuatro plantitas de coca, ¿no? Porque es como, no hay implicancias en realidad. Entonces, cuando te decía que hay todavía personas que cultivan, es porque también hay personas que tienen hectáreas, dos, tres se podría decir, pero a la par no dejan su cultivo de cacao, aún sabiendo que cualquier momento puede entrar el Estado y puede erradicarlo sus hojas de coca, ¿no? Entonces, no solo trabajan a la par con el cultivo del cacao y la hoja de coca, entonces lo están como que dejando todavía como un respaldo, se podría decirlo, porque en cualquier momento el Estado puede entrar y erradicar. Pero son pocas las personas en realidad las que todavía siguen cultivando, pero ahí van, ¿no? Entonces, quizás porque también la plaga en esta parte del país, no sé si también será en otros países, el cacao ha sufrido fuertemente el ataque de plagas y enfermedades. Entonces ha ido disminuyendo la producción de sus fincas en cacao. Y eso también ha hecho de que algunos productores vuelvan a sembrar coca, pero en baja escala, ¿no? Como un medio económico para diversificar su economía, ¿no? Ya, Pero como te digo, son pocas las personas. ya. Y, por ejemplo, bueno, estas ya son curiosidades en torno a temas culturales, creo. Pero, por ejemplo, las personas mayores, es normal que tengan alguna planta de coca cerca de donde viven o algo así, o comúnmente tienen que ir muy lejos para ir por una de Mm, estas hojitas. En realidad no, he visto en algunas comunidades, algunas fincas, productores que tienen al costado de sus chocitas una o dos plantitas por ahí o en medio de las parcelas de su cacao, por ahí cerca, algunas que otras plantitas, ¿no? Pero sí se ve que hay algunos que todavía cuentan con sus plantas cerca ahí. O sea, no es que está satanizado tener una, dos, tres plantas de coca, ¿no? Sino que la cuestión es cuando se cultiva en grandes escalas, y sí, es un poco mal visto en algunos casos. Sí, justamente por eso era mi pregunta, porque eh, normalmente a veces, bueno, este tipo de plantas se satanizan, ¿verdad? Por cuestiones de prohibiciones de no hace tantos años.
Ujú. y que te vean una planta en algunos lugares. No hablo solo de la planta de coca, sino hablo de la planta de amapola, la planta de marihuana y otras que te vean una planta es como, uy, o sea, miran como, no sé, como que estuvieras haciendo algo súper ilícito, Sí, algo que fuera del margen normal, se podría decir, pero que al final también lleva algunas implicaciones culturales, sobre todo porque a pesar de estar tan alejados en cuestiones territoriales de Centroamérica, del Perú, específicamente Guatemala, normalmente nosotros escuchamos y asociamos la región andina con la planta de la coca, pues, y es por temas culturales. Entonces, el pensar que se deje de producir una o dos plantitas de coca, creo que también tiene muchísimas implicaciones culturales que llevaría a terminar con este legado que viene de quizá miles de años. Y pues eso es bueno, no, no satanizar una o dos plantitas que ellos tengan. Además, yo leía algunos libros donde esto de la hoja de coca ya era de hace muchísimos años, incluso en la época de la invasión, cuando se tenía que ir a trabajar a minas o algo así, se masticaba bastante hoja de coca para poder soportar el trabajo. Y en exacto, torno a eso, vemos también, aquí caemos ya a otro tema, ¿verdad? Pero relacionado a esto, el uso eh, el uso de sustancias que nos permitan trabajar más, porque los trabajos a veces no son soportables. Y eso también nos marca las condiciones de desigualdad en América Latina especialmente. Fíjate que en el caso de Guatemala, en la costa sur, sobre todo, las personas que van a trabajar a los ingenios, a la caña de azúcar, eh, ahí no tienen, bueno, no tenemos hoja de coca para que ellos puedan tener como este energizante natural, sino lo que hacen es utilizar estas bebidas energizantes, como Raptor, adrenalina y todas estas, y consumen exagerado para poder soportar largas jornadas de trabajo. exacto. Entonces, creo que también tiene esas implicaciones de decir, bueno, a veces se consume también por el excesivo uso de trabajo, pero mira, Iris, te agradezco mucho el tiempo prestado. Un tema bastante interesante, como ya lo veíamos venir, sobre todo Y esto. por el espacio también. Y bueno, estamos para colaborar por cualquier cosa, ¿no? Bueno, agradecido por los que nos están escuchando también y nos están viendo. Y bueno, hasta otra oportunidad entonces. ¿No? Muchas gracias, David. Entonces, quedamos ahí con esto. Si algunas personas tienen algunas preguntas y no las pudieron poner, igual las pueden poner luego ahí en los comentarios de Facebook y ya vemos cómo hacemos para que David nos pueda ayudar a responderlas. Entonces, muchas gracias. Feliz noche. Vamos a seguir con estas conferencias de Cultivémonos. Normalmente todos los viernes, hay viernes que no podemos por situaciones de tiempo, pero los viernes que se puedan, ahí estaremos y como siempre, invitarlos a que cultiven la mente, a que cultiven sus pensamientos y a que si tenemos algo que compartir, pues también está esta plataforma para que lo podamos compartir con más personas. Justamente es la idea de esto, poder eh, dar nuestras ideas, poder compartir lo que sabemos. Entonces nos vemos en una próxima y gracias. Gracias Davis y gracias a Gracias. todos los que nos vieron. Chao, amén. Gracias.